Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torá y de Yeshua HaMashiach. Estamos acá en el Sefer Matillahu estudiando Davar Mashiach, la palabra de Mashiach, Divrei Mashiach. Estamos en el capítulo 4, tocando el versículo 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a centrar en estos versículos y vamos a tratar de entender más profundamente, tratar de escudriñar estos pesukim. Ya habíamos visto el primero y el segundo, donde dice: entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser probado, para ser tentado por Hasatán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el probador, y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a parar ahí, vamos a mirar qué estaba sucediendo acá. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después de que Yeshua va y hace tevilá? ¿Qué es llevado? Es llevado ¿por quién? Es llevado por Elohim mismo. ¿De dónde lo vemos? Cuando dice por el Espíritu. Fue llevado por el Ruach. ¿Por el Ruach de quién? De Elohim. Pero podríamos hablar, porque aquí dice por el Espíritu, pero no dice por el Espíritu Elohim. Podría haber sido también llevado por el Ruach de él. Pero bueno, sabemos que él no se movía por sí mismo. Él se movía por el Ruach del Padre. Además, en la parte de atrás vemos que descendió sobre él. Dice: vio al Espíritu, al Ruach de Elohim, que descendía como paloma sobre él. Por eso es que entendemos que acá, cuando habla de la palabra Ruach, de Espíritu, no es el Espíritu de él, sino el Ruach de Elohim. Y sabemos que si el Ruach de Elohim es Elohim mismo, entonces es Elohim quien lo lleva. ¿A dónde? Al desierto. ¿A qué lo lleva al desierto? Dice, para ser probado. Sabemos que ser tentado no es otra cosa que ser probado. Y estamos aprendiendo a quitarnos esos dogmas y esos tabúes, ¿no? Habíamos visto el dogma y el tabú de no, Elohim a nadie prueba, a nadie tenta. Bueno, pues lo vemos acá. Entonces sabemos que nosotros tenemos que ser probados y que básicamente una tentación es una prueba de amor que el Padre nos hace. No para Él ver cómo estamos, porque básicamente Él conoce cómo estamos. Él conoce todo de nosotros, sino para permitir que nosotros mismos nos demos cuenta en qué nivel nos encontramos. O sea, básicamente, esas pruebas, esas tentaciones son para nuestro bien. Porque si no existieran, pues nosotros realmente no sabríamos cómo está nuestro nivel espiritual, no sabríamos cómo estamos delante del Padre. Y estas pruebas sirven para fortalecer aquellas áreas que el Padre nos ve, nos muestra que no están fortalecidas. Y vemos que es llevado para ser probado. ¿Por quién? Sabemos que Hasatán es el personaje que muchas veces a ciertos siervos el Padre le encarga que vaya y él personalmente los pruebe. A otros habíamos visto que simplemente son probados por súbditos, por demonios, por legiones, por potestades. A otros simplemente por seres humanos que son usados por el Eterno. Y a otros simplemente su propia carne hace la función de probador. Muchas veces nosotros somos probados por el Eterno sin necesidad de que él use a Hasatán.
¿Por qué? Porque tenemos que saber que Hasatán, el famoso llamado diablo, él es un malaj. Él es creación del Eterno y él solamente puede estar como creación del Eterno, como malaj, que es, él solamente puede estar en un lugar al mismo tiempo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a quitar también ese sofisma, ese tabú de que Hasatán te está probando. Es Hasatán que te está tentando a ver si caes, te está probando. Es que tú eres así, tipo Yeshua, eres tan tremendamente siervo que te lo manda él mismo personalmente. Bueno, y si a mí me está probando, entonces ¿por qué hay alrededor de 50 millones de creyentes en Yeshua alrededor del mundo que al mismo tiempo los está probando? Algo no funciona ahí. Porque si te está probando a ti, me está probando a mí, está probando al de al lado, está probando al de allí, está probando al de Estados Unidos, está probando. Él no puede estar en 1000 lugares al mismo tiempo. Y casi siempre nosotros le echamos la culpa a él de todo. Entonces tenemos que entender que él cumple funciones específicas otorgadas por el Padre. Y esas funciones específicas, pues es con siervos específicos. Así que muy factiblemente, el que está cumpliendo su función de probarte en este momento no es Hasatán. Él debe estar probando a siervos de la altura de Yeshua. Y creo que muchos de nosotros pues no damos esa altura. Así que no nos preocupemos por él. Preocupémonos por estar obedeciendo al Padre. Y bueno, sí podemos estar siendo probados por algún espíritu, que también es la función de ellos. Pues básicamente son colegas o súbditos de Hasatán. Y muchas veces ni siquiera son necesarios los espíritus, los shedim, los demonios. Porque algunas veces el Eterno prueba a nuestro propio prójimo. Usa a nuestro prójimo para que a través de sus desobediencias sean instrumentos para probar nuestras vidas. Entonces puede usar a tu jefe, puede usar a tus propios hijos para que con su desobediencia prueben tu paciencia. Puede usar a tu esposo, a tu esposa. Y en última instancia, muchas veces ni siquiera es necesario que él use las desobediencias de nuestro prójimo y de los que nos rodean. Muchas veces ese tentador es nuestra propia carne y podemos decir que es la mayoría de las veces. Nuestros apetitos internos, nuestros temores, nuestros miedos, nuestros rencores, nuestras doctrinas, nuestras convicciones. Muchas veces ellos mismos son los que nos llevan a ser probados. Así que no tenemos que ir tan lejos. Pero bueno, ya vimos los instrumentos a través de los cuales el Eterno nos puede probar. Vemos que a sus grandes siervos, aquellos que cumplen funciones trascendentales, como lo vemos aquí, el mayor de ellos, Yeshua, nuestro hermano mayor, Mashiach, pues directamente usa a Hasatán. Pero vamos a seguir escudriñando y viendo la forma como funciona esto. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. De este texto podemos hacernos muchas preguntas. ¿Tuvo hambre y no tuvo sed? De aquí se desprende eso. Muchas personas dicen, bueno, simplemente él no comió, pero sí bebió. Pudo haber sido factible, porque aquí lo que habla es que él, después de esos 40 días, tuvo hambre. No habla de que haya tenido sed. Entonces vemos que Elohim lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para que aguante hambre. Al aguantar hambre, él siente una necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad sintió él después de que el Padre le quita el alimento? Porque si nos damos cuenta, el Padre lo lleva al desierto y no creo que nadie haga un viaje preparado para estar 40 días en el desierto.
De esa misma forma, ese desierto para cada uno de nosotros puede ser un lugar o puede ser un estado o una situación a la cual el Padre nos lleva. En este caso a su hijo lo llevó para, para que tuviera hambre. A algunos los lleva para que tengan impaciencia. A algunos nos lleva para que tengamos impaciencia. A otros para lo que los lleva para que tengan ira. A otros los lleva para que tengan exactamente la situación a la cual Él te quiera enfrentar. Pero esta situación, como vemos, tiene que ver con algo de nuestra carne. En ese sentido, a su hijo lo llevó a sentir la necesidad de alimento, produciéndole hambre. Y vemos que cuando el Padre, a través de su Ruaj, nos lleva a un desierto, y un desierto es característico de un lugar donde nadie puede intervenir en la situación que el Padre te lleva a pasar. Así estés rodeado de miles de personas. Así estés con tu esposa, con tus hijos, con tus mejores amigos, con tu mejor consejero. Esa es la característica de un desierto. Porque en un desierto te lleva a estar solo. Así estés acompañado, rodeado de muchas personas. Hay personas que dirigen grupos, hay personas que están sobre otros y que muchas veces nosotros creemos que ellos no pasan desiertos. Y sí, porque así el Padre te tenga una función de compartir su Torah, de enseñar su Torah. Él te puede estar llevando a vivir desiertos, así la gente no lo vea. Porque ya entendemos que un desierto no es un lugar físico. Puede ser un lugar físico también, pero es una situación en la cual te encuentras solo. Cada uno de nosotros debe pasar por muchos de estos lugares, por muchas de estas situaciones en su vida, en las cuales no importa con quién estés rodeado. Algunas veces, por ejemplo, no importa aún si tienes dinero o no tienes dinero, porque muchas veces los desiertos no necesariamente son económicos. Son esos lugares donde Él va a hacer que haya una falencia en tu vida. Donde Él va a permitir que nadie pueda suplir esa falencia en tu vida. Vemos que en el caso de su hijo Yeshua, lo lleva a un lugar geográfico, donde al llevarlo a ese lugar geográfico, permite que en ese lugar no tenga que comer y se suscite en él una necesidad física, una necesidad humana. La mayoría de los desiertos que nosotros pasamos son básicamente lugares a donde el Eterno nos lleva, situaciones a las que Él nos lleva, donde va a volverse latente, donde va a surgir una necesidad humana. En muchos puede ser necesidad humana de afecto. Entonces te lleva a problemas con tu esposa, con tu cónyuge, o si estás sin casarte, te lleva a un desierto donde sientes una gran soledad y dices, ¿por qué? ¿Por qué no me has permitido casarme? O a algunos los lleva a la necesidad de parnasá, la necesidad de sustento, donde al faltarte la economía, tú te sientes vulnerado en tus necesidades básicas. Y tú dices, Padre, ¿por qué? ¿Por qué no tengo la provisión para sustentar mi hogar? Y ahí es donde vemos lo que sucede en el versículo 3. Y vino a él el que te va a hacer el examen, el probador, el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Voy a hacer una pregunta. El tentador, que sabemos que es Hasatán, ¿de qué forma
le dijo a Yeshua, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Se lo dijo audiblemente, se lo dijo a su mente, se lo dijo a su corazón, a su espíritu. Entonces nosotros vemos que cuando viene una situación de estas, donde el Padre te lleva a un lugar, a una situación, en la cual permite que haya una necesidad y que esa necesidad se vuelva una prueba en tu vida, surge una voz. Vamos a llamarlo una voz. Algunas veces puede ser aún audible. Me acuerdo mucho una vez en mi vida en la cual yo pregonaba mucho que yo no creía en Satanás. Yo decía, no creo en él, no creo en él, no creo en él. Y en Jerusalén una vez se me apareció en persona. Y literalmente podría decirte que me zarandeó, me cogió del cuello y mirándome profundamente a los ojos me dijo, sí, soy yo, Hasatán, y te voy a destruir. Fue una experiencia muy fea, de las más feas así que he tenido con este malaj. Y ahí entendí que él existe y que él es real. Sin embargo, él está en total sujeción a la voluntad del Eterno. Él es enviado para probar. Los problemas son enviados para probarte. Las necesidades, el hambre, te es permitido para probarte. La sed es permitida para probarte. La escasez, llámese lo que se llame. Y la forma como somos probados es a través de esa voz que surge en nuestra mente, en nuestro corazón, o que lleguemos a oír aún audiblemente. Porque algunas veces dice, como dice aquí, y vino a él el tentador, o sea, el probador, y le dijo. Algunas veces no es Hasatán, algunas veces es tu suegra. O algunas veces puede ser tu suegro. O algunas veces puede ser tu mismo esposo. Estás pasando por una prueba del Eterno y llega tu esposo y preciso ese día no estuvo alineado, no estuvo lleno del Ruach HaKodesh, sino ese día como que no hizo tefilá y viene en la carne y te dice, eso, bonito, ¿no? Ahí, eso, no ore, no. Y preciso es el instrumento. Es el instrumento para probarte. O viceversa, puede ser la esposa o el jefe. O esa carta que llega por el buzón con una cuenta por cobrar más. Y tú dices, oh, Padre, ahí llegó la prueba. Pero siempre es algún instrumento. Y la mayoría de las veces es en nuestra mente y es en nuestro corazón. Y son esas palabras que nos van a cuestionar nuestra posición delante del Eterno y lo que nosotros podemos hacer como hijos del Eterno. Aquí esa voz que venía directamente de Hasatán le dice, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque acordémonos de las enseñanzas que Yeshua daba, ¿no? Y que da. Todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, eso lo recibiréis. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas voces. Porque precisamente esas voces es donde realmente va a venir la prueba. La prueba en sí no es el hambre que de pronto Él te lleve a pasar. La prueba en sí de pronto no es la situación económica que te lleve a pasar. La prueba en sí es la respuesta que nosotros vamos a dar a esa necesidad que estemos pasando. Por eso tenemos que aprender a discernir si las voces que estamos escuchando en nuestra mente, en nuestro corazón o a nuestro alrededor están siendo realmente una prueba del Eterno para mirar qué reacción vamos a tomar en base o con respecto a la situación a la cual Él nos ha llevado.
Bueno, los dejo hasta acá en esta parte y les invito a que en nuestro siguiente video ya incluyamos el versículo número 4. No sin invitarles a que no seamos apresurados, a que sepamos siempre que toda prueba, por difícil que sea, es por nuestro bien. Y que nosotros tenemos que discernir muy bien de dónde están viniendo esas voces que vienen a nuestra mente o a nuestro corazón. Y tenemos que discernir también quiénes son los que están viniendo a nosotros y nos están hablando. Porque muchas veces son el instrumento a través del cual el Padre te va a probar.